Hoy tenemos el honor de tener la visita del economista ecuatoriano radical de izquierda, Alberto Acosta. Economista, le damos la bienvenida en la ciudad de Viena con el motivo de compartirnos el tema del buen vivir. Y pues que forma parte de la nueva constitución de la política del Ecuador. Y queremos saber de dónde se origina la idea del buen vivir en la nueva constitución del Ecuador. El buen vivir, entonces, forma parte de esta cosmovisión indígena que, insisto, exige y necesita el Estado plurinacional. El buen vivir es una propuesta que surge desde el mundo indígena y que cuestiona las bases, las raíces y la esencia misma de lo que conocemos como desarrollo y como progreso en su visión productivista y progreso en su visión de acumulación permanente de bienes materiales. Es una propuesta que va mucho más allá del desarrollo y por eso decimos el buen vivir no es una alternativa de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo. ¿Y cómo funciona eso, la alternativa al desarrollo? ¿En qué dirección se va esa alternativa al desarrollo? Bueno, nosotros creemos que la búsqueda del desarrollo por parte de prácticamente toda la humanidad ha dado resultados para nada satisfactorios. Todos los países, unos más que otros, han perseguido esta idea del desarrollo. Ya más o menos 6 décadas que estamos en una carrera detrás del desarrollo, y el desarrollo es como un fantasma, que uno parece que ya lo va a alcanzar y desaparece una y otra vez, y la humanidad sigue detrás del desarrollo. Es cierto, en las últimas décadas ha habido avances tecnológicos importantísimos, como pocas veces en la historia de la humanidad, pero la pobreza, la miseria, el hambre, la inequidad en general siguen presentes y siguen latentes en el mundo. Entonces, desde diversas partes del planeta se comienzan a construir alternativas en el marco de lo que se conoce ahora como post-desarrollo, más allá del desarrollo. Una de esas propuestas que está ganando mucha fuerza y mucho vigor es la propuesta del buen vivir que surge desde el mundo indígena. Yo sí creo que, aprovechando de esta grave crisis que están atravesando particularmente los países industrializados, los países ricos, tenemos la oportunidad para replantearnos algunos de los esquemas básicos del mundo en que estamos viviendo. Yo creo que una de las primeras tareas que tenemos que plantearnos es cómo superar esta ideología del crecimiento económico permanente. Ya lo dijo un economista inglés hace muchos años atrás, Kenneth Baldwin, que solo un loco o un economista pueden creer que en un mundo finito, con límites geofísicos indiscutibles, se puede seguir creciendo de una manera permanente. Entonces este es un primer punto que cuestionamos nosotros cuando hablamos del buen vivir. El crecimiento no es sinónimo de desarrollo, ni todo crecimiento económico es bueno. Puede haber buen crecimiento y puede haber mal crecimiento. Dependerá de las historias sociales y de las historias naturales de cada uno de estos procesos. En ese contexto, una primera cosa que nosotros cuestionamos es la tesis del crecimiento permanente. Una segunda tesis que nosotros planteamos, y eso me parece fundamental, es cambiar las lógicas de organizar la sociedad. No todo tiene que ser competencia y buscar cómo superarle al otro. No. Nosotros tenemos que plantear, y esta es la esencia del buen vivir, la construcción de sociedades fundamentadas en las armonías. Armonía de la vida del ser humano consigo mismo, del ser humano con sus congéneres, con los otros seres humanos, de los pueblos y nacionalidades entre sí, y naturalmente de la sociedad humana con la naturaleza. Las crisis comienzan a ser cada vez más complejas y agudas. Ya no son solo crisis económicas, financieras, son crisis ambientales, crisis energéticas, crisis alimentarias, crisis morales, inclusive éticas, ya con profundas transformaciones que se avisoran y que no tenemos todavía identificadas. Entonces la sociedad se da cuenta de que esto no va más y paulatinamente irá entendiendo de que tenemos que ir cambiando de estilo de vida, porque de lo contrario vamos a tener situaciones cada vez más difíciles y más complejas, grupos reducidos de la población en el mundo, con todos los beneficios del progreso, al margen del resto de sus compañeros de ruta, porque todos somos compañeros de ruta, en la ruta por la vida. En ese contexto yo creo que la sociedad va a ir ganando conciencia y este tipo de propuestas nos ayudan a profundizar este debate. No solamente a las poblaciones, sino a las personas de gran poder económico que vienen a Latinoamérica y
funcionan sus empresas. Tiene que ver ahí algo con las leyes locales de los países, con los derechos, en este caso los derechos de la naturaleza. ¿Cómo se puede hacer respetar eso? A ratos me pregunto si será posible concientizar a esas personas. Casi diría que no. Y no es porque esa gente sea mala en esencia, sino porque el sistema capitalista le obliga a buscar todos los mecanismos que le garanticen la acumulación de capital. Esa persona, esa empresa, tiene como finalidad incrementar sus utilidades, sus ganancias, y para lograrlo buscan todos los mecanismos que están a su alcance. Por eso yo creo que es fundamental tener presente que los grandes cambios tienen que hacerse superando el capitalismo. Pero mientras tanto, sí se requiere un marco jurídico adecuado para que cuando llegue una empresa transnacional que sea necesaria para un país, esta cumpla las disposiciones establecidas. En el caso del Ecuador, no solo la defensa y el respeto de los derechos humanos, sino el respeto de los derechos de la naturaleza. En ese sentido, entonces, habría que ir pensando en otro tipo de seguridad jurídica para las empresas. Las empresas tienen que tener seguridad jurídica, pero el Estado también tiene que tener seguridad jurídica. Las comunidades tienen que tener seguridad jurídica, los trabajadores tienen que tener seguridad jurídica y también la naturaleza tiene que tener seguridad jurídica. En este contexto, nosotros tenemos que plantear respuestas jurídicas, políticas claras y precisas para poder convivir con las empresas que creamos que son convenientes. Y usted mencionó en una de sus charlas que el buen vivir es una economía, y la economía solidaria. Hay tres elementos fundamentales, que no es una alternativa de desarrollo del buen vivir, como lo había dicho, que no es una alternativa de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo, y también que no hay una receta, un modelo de desarrollo general para todos los países, sino que hay en cada uno de acuerdo a la sociedad, de acuerdo al sistema de cada país. Y otro, que no todo está escrito, no todo está dicho de que eso funcionaría. Entonces, el proceso, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el proceso para poder lograr ese buen vivir? Bueno, vuelvo a lo que les señalé inicialmente. Un primer paso es entender que no se trata de hacer lo mismo mejor y creer que las cosas van a cambiar. Eso no sucede, no va a suceder. No se trata de tratar de copiar lo que hicieron otros países y creer que nos vamos a desarrollar. El desarrollo es un fantasma al cual ya no hay que perseguir. Entonces, el primer paso es comenzar a pensar en otra economía que no se sustente solo en el crecimiento económico. Creer que crecer es bueno siempre es un error. Entonces hay que comenzar a tener otros criterios para resolver las demandas de la sociedad, las necesidades. Y uno de los criterios básicos y fundamentales es la redistribución de los ingresos y la redistribución de la riqueza, tener otro esquema. Otro paso clave es tener conciencia de que primero va el ser humano antes que el capital, pero el ser humano viviendo en armonía con la naturaleza. Otro paso clave es replantearnos la relación Estado-mercados y sociedad civil. No se trata aquí de que todo va a resolver el Estado o que todo se va a resolver a través del mercado. No, visiones estadocéntricas y visiones mercadocéntricas han fracasado. Requerimos otra relación dinámica a través de la cual hay que ciudadanizar el Estado y hay que civilizar los mercados. Eso implica una activa participación de la sociedad civil organizada en Estado y en mercado. Y naturalmente hay que abrir la puerta a diversas formas de hacer economía para ir construyendo paulatinamente una economía sustentada en la solidaridad. Ese es uno de los retos de este proceso de transición para salir de esta lógica del desarrollo y para superar el capitalismo. El mercado estaba presente mucho antes de que llegue el capitalismo, mucho antes de que lleguen los colonizadores de América, mucho antes de que nos imaginemos lo que estamos viviendo ahora, ya no economías con mercado, sino economías de mercado y sociedades de mercado. El mercado estuvo presente en la historia de la humanidad prácticamente desde sus orígenes en tanto construcción social para el intercambio de bienes y servicios, para un intercambio incluso cultural, porque no todo se compra y se vende, es otro tipo de relacionamiento. Piense usted en los mercados indígenas que estuvieron antes de que lleguen los españoles, piense usted en los mercados
mercados que están narrados en la Biblia, mucho antes de que aparezca el capitalismo. El tema acá de fondo es entender que el mercado es una construcción social, que el mercado puede ser, como decía Karl Polanyi, un pensador famoso allá hace varias décadas, un buen sirviente, pero será siempre un pésimo amo. Entonces, no hay que estar atados al mercado. El mercado tiene que estar subordinado a las demandas de la sociedad y ese es el punto medular para organizarlo. Pero si la naturaleza está parte del mercado y el consumismo está... Para ir concluyendo diría lo siguiente que me parece que es fundamental, ¿ya? Una de las grandes tareas es desmercantilizar las relaciones que tenemos con la naturaleza. Hay que desmercantilizar la naturaleza. La naturaleza, en tantos seres vivos que merecen respeto, no pueden estar subordinados como esclavos al servicio de la humanidad. Un grupo de seres vivos, los humanos, esclavizando la naturaleza. No, eso tiene que superarse. Y entonces hay que echar abajo todas aquellas propuestas del mercado de carbono, el mercado de los servicios ambientales. Eso de neoliberalizar el clima me parece una de las mayores aberraciones. Para finalizar, quisiera que me dé su perspectiva, su visión en el futuro del buen vivir para el mundo. Bueno, no me atrevo yo a tener una visión así para el futuro, pero diría que el buen vivir es una oportunidad que tenemos no solo los habitantes del mundo andino y amazónico para organizar nuestra vida de una manera diferente a la que hemos hecho en los últimos cientos de años. Es una oportunidad que puede servir incluso en otras partes del planeta si pensamos que el buen vivir, esta propuesta de construir una sociedad fundamentada en las armonías, al menos como visión utópica, nos permite ir teniendo un escenario y un horizonte diferente. Y en ese contexto que habría que hablar es de buenos convivires en plural, porque no hay una sola forma de vida que pueda extenderse en el planeta e imponerse en el planeta. De eso no se trata. Lo que se trata es de tener ciertos mecanismos mínimos que nos garanticen una vida armoniosa con la naturaleza. Que entendamos que formamos parte de la naturaleza y que entendamos que no puede seguir existiendo un planeta en el cual un grupo reducido de la población vive muy bien a costa del sacrificio, de la explotación de las grandes mayorías de habitantes del planeta. Ese es el gran reto, construir sociedades fundamentadas en las equidades, en la justicia, en la libertad y en la igualdad. Muchas gracias economista. Mi nombre es Verónica Ceballos, estudiante del Instituto Austriaco Latinoamericano en Viena, y nos despedimos dándole igual nuevamente una bienvenida a su estancia aquí en Viena. Muchas gracias. Gracias también. Gracias.